Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es el video número 4 del curso Teoría de Conjuntos 1. Vamos a hablar de el axioma de infinito, el axioma de reemplazo y el axioma de partes. Vayamos a nuestra pizarra. Comenzaremos con el axioma de infinito. El axioma de infinito está enumerado como el número 5 según llevamos hasta ahora. Este sería el quinto axioma, el axioma de infinito. Para eso para enunciar el axioma de infinito, vamos a utilizar una definición. Dado un conjunto X, diremos que el conjunto X es inductivo. El conjunto X es inductivo y lo abreviamos de esta forma si cumple con lo siguiente: el vacío es un elemento de X. Recuerda que el vacío lo vamos a llamar 0. El 0 está en X y además para todo Y. Si Y es un elemento de X, entonces el sucesor de Y también es un elemento de X. Esto debe sonarte familiar. El conjunto es inductivo si el 0 es un elemento de ese conjunto y para cada elemento de ese conjunto el sucesor de ese elemento también está en ese conjunto X. Y lo vamos a abreviar entonces así: el conjunto es inductivo, X es inductivo, lo abreviamos así y significa esto. Muy bien, observa que en particular un conjunto inductivo, como contiene al 0, por esta condición, la segunda condición, también contiene al sucesor del 0, es decir, el 1 también es un elemento, y el sucesor del 1, que es el 2, también es un elemento, y el sucesor del 2, que es el 3, etc. Todo conjunto inductivo tiene al 0 como elemento, al 1, al 2, al 3, etc. Bien, eso es lo que significa que un conjunto sea inductivo. Y el axioma 5 lo que dice es: existe un conjunto inductivo, es decir, existe X tal que X es inductivo. Eso es lo que dice nuestro axioma de infinito. Nuestra primera tarea será ver que el conjunto que contiene solamente al 0, al 1, al 2, al 3, etc., a los números así definidos, esto constituye realmente un conjunto y eso vamos a llamarlo n. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a utilizar el axioma de reemplazo, el axioma de comprensión. Todavía no hemos hablado del axioma de reemplazo. Vamos a utilizar el axioma de comprensión y el axioma de infinito. Y por supuesto que el de extensionalidad, para garantizar que el conjunto así definido es único, y entonces le ponemos el nombre de n. La idea es que nuestro conjunto n tenga una característica bien interesante. N va a estar contenido en cada conjunto inductivo. En ese sentido, n va a ser subconjunto de cada conjunto inductivo. Luego vamos a demostrar que n también es inductivo. Finalmente concluiremos que n es el conjunto inductivo más pequeño en el sentido de la contención. ¿Cómo hacemos para definirlo entonces? Utilizando el axioma de infinito, está garantizado que existe un conjunto, digamos un conjunto J, que es inductivo. Existe un conjunto que es inductivo, vamos a llamarlo J, sea J un conjunto inductivo. Teniendo ese J fijo, vamos a definir n como aquellos elementos de J que también son elementos de cada conjunto inductivo. Eso lo podemos escribir de esta forma: para todo X, si X es inductivo, es decir, si esto vale, entonces n es un elemento de X. De esta manera podemos definir el conjunto n. Está formado por aquellos elementos
de un conjunto inductivo fijo, que son elementos también de cada conjunto inductivo. Esto entonces te dice de una vez, vamos a establecerlo como una observación. Primera observación respecto al conjunto n. Ese conjunto satisface lo siguiente: para todo x, si x es inductivo, entonces n está contenido en x. Los elementos del conjunto n son elementos de todo conjunto que sea inductivo, es decir, n está contenido en x siempre que x sea un conjunto inductivo. Esto es un subconjunto de todo conjunto inductivo. Primera observación. Segunda observación: ese conjunto n, así como está definido, es inductivo. Vamos a escribirlo aprovechando que tenemos esa forma de abreviar, ¿no? N es un conjunto inductivo. Vamos a verificarlo. ¿Qué tendríamos que demostrar? Tendríamos que demostrar que el 0 es un elemento de n. ¿Qué significa que el 0 sea un elemento de n que cumpla con la definición de n? Significa que sea un elemento de cada conjunto inductivo. Bueno, pero eso es verdad por definición de conjunto inductivo. O sea, para todo x, si x es un conjunto inductivo, entonces el 0 está en x por definición de conjunto inductivo. Entonces esto garantiza que el 0 está en n, porque el 0 es un elemento de cada conjunto inductivo. Eso significa que el 0 cumple con la definición de ser un elemento de n. El 0 está en n. Esa es la primera condición que debe cumplir n para ser inductivo. La segunda es, supongamos que n es un elemento de n y tenemos que demostrar que el sucesor de n también es un elemento de n. Bueno, ¿qué quiere decir que n sea un elemento de n? Eso significa que si tú tienes un conjunto inductivo, entonces n pertenece a ese conjunto inductivo. Eso es por definición. N pertenece a n si pertenece a cada conjunto inductivo. Bueno, pero por definición de inductivo, si n está en x, como x es inductivo, el sucesor de n también está en x. Por lo tanto, esta de aquí se desprende lo siguiente: para todo x, si x es inductivo, el sucesor de n también está en x. ¿De acuerdo? Si n está en x y x es inductivo, el sucesor de n también está en x por definición de conjunto inductivo. Entonces tenemos esto: para todo x, si x es inductivo, suponiendo que n está en n, el sucesor de n también está en x. Bueno, pero esto lo que quiere decir es que el sucesor de n pertenece a n, porque pertenecer a n significa pertenecer a todo conjunto inductivo. ¿Qué es lo que hemos visto? Que si n pertenece a n, el sucesor de n también pertenece a n, es decir, la segunda condición para que n sea inductivo. Tenemos entonces la observación 1, la observación 2. N es un conjunto inductivo que está contenido en cada conjunto inductivo, es decir, n es el conjunto inductivo más pequeño. Más pequeño en el sentido de que si x es cualquier otro conjunto inductivo, entonces n es un subconjunto de x. La tercera observación que vamos a hacer con respecto al conjunto n es lo que conocemos como el principio de inducción en n, por supuesto. Principio de inducción en n. ¿Y qué dice este principio de inducción en n? Dice que si x es un subconjunto de n que además es inductivo, entonces resulta que ese conjunto es todo n. Esto se desprende directamente de la observación que hicimos anteriormente.
Recuerda que n está contenido en x si x es inductivo, que es nuestro caso. Estamos suponiendo que x es inductivo, así que n está contenido en x. Pero como además estamos suponiendo que x está contenido en n, tenemos la doble contención. X está contenido en n y n está contenido en x. Por lo tanto, x es igual a n. Eso es lo que dice el principio de inducción. Y recuerda que inducción, como lo conoce todo el mundo, es lo siguiente: si tú quieres demostrar que para todo n en n se cumple phi de n, ¿qué es lo que dice el método de inducción? Hacer eso es lo mismo que demostrar que vale phi de 0 y demostrar que si vale phi de n, vamos a escribirlo abajo para que quede completo. Demostrar que vale phi de 0 y para todo n, si vale phi de n, entonces vale phi del sucesor de n. Lo que dice entonces el principio de inducción es esto: si quieres demostrar esta frase, si quieres demostrar que para todo n en n se cumple phi de n, lo que tienes que demostrar es que vale phi de 0 y para todo n, si vale phi de n, entonces también vale phi del sucesor de n. Eso es el método de inducción. Si queremos expresarlo en los términos conjuntistas, como lo estamos expresando ahora, lo que hay que verificar es que si tú llamas x al conjunto de los elementos de n para los cuales se satisface phi de n, hacer esto de acá es equivalente, pero en realidad es la parte de abajo, que es lo que significa aquí arriba. Lo que hay que hacer es ver que este conjunto llamado x es inductivo. Porque ¿qué significa que x sea inductivo? Bueno, que 0 está en x. 0 está en x si vale phi de 0. Sería esta condición. ¿Cuál es la otra condición para ser inductivo? Bueno, que para todo n, si n está en x, es decir, si vale phi de n, entonces el sucesor de n también está en x, es decir, vale phi del sucesor de n. Entonces el método de demostración por inducción se resume definiendo el conjunto x como aquellos n para los cuales vale phi de n, demostrar que eso es inductivo y utilizar el principio de inducción. X sería un subconjunto de n, fíjate que los elementos de x son elementos de n. X sería un subconjunto de n que es inductivo, entonces por el principio de inducción x es igual a n. Es decir, para todo n en n vale phi de n, porque esto sería todo n. Eso es el principio de inducción. Y lo hemos expresado en términos de conjuntos inductivos, utilizando el axioma de infinito, etc. Hasta aquí el axioma de infinito. Hablemos ahora del axioma de reemplazo. El axioma de reemplazo quedaría enumerado como el 6. ¿Es así? Sí, el número 6. El axioma de reemplazo. Para enunciar el axioma de reemplazo, vamos a utilizar esta notación, que es una notación conocida, pero que no la hemos usado aún. Aquí no la pusimos entre las formas de abreviar expresiones que hicimos al principio. Existe un único y tal que phi de y. Esto lo utilizamos para abreviar lo siguiente: existe un y para el cual vale phi de y, y si existe un z para el cual vale phi de z, entonces ese z es el mismo y. ¿De acuerdo? Esto lo podemos abreviar de una sola vez así: existe un único y para el cual vale phi de y. Eso sirve para abreviar todo esto. Es decir, existe un y para el cual vale phi de y, pero es el único. Es decir, si hay otro z para el cual vale phi de z, en realidad ese z era el mismo y. Entonces, de esa forma abreviamos
la expresión. Existe un único y tal que vale phi de y. Esa notación vamos a utilizarla para enunciar el axioma de reemplazo. Y el axioma de reemplazo dice lo siguiente: dada una fórmula phi con x y y como variables, si esa fórmula además cumple lo siguiente: para cada x existe un único y tal que phi de x y, para cada x existe un único y tal que vale phi de xy. Nuestra fórmula phi se le está exigiendo esto como hipótesis en el axioma de reemplazo. Entonces, bajo esa suposición, el axioma de reemplazo lo que dice es: para todo conjunto A existe un conjunto B tal que ocurre lo siguiente: para cada elemento x de A existe un elemento y en B tal que se cumple phi de x y. Y por hipótesis, fíjense que este y es único, ¿no? Pero no hace falta ponerlo porque ya se supone en la hipótesis sobre phi. Esto es lo que dice el axioma de reemplazo, y para lo que se utiliza es para lo siguiente: dada la fórmula phi con esta condición y dado un conjunto A, existe un conjunto B tal que para cada elemento x de A existe un único elemento y que cumple phi de xy. Esto es como agarrar A y aplicarle phi como si fuera una función. Esta es la idea acá: obtener aquí, entre comillas, la imagen de A por la fórmula phi. Obtenerlo acá. Por supuesto, es posible que B tenga, además de esos elementos y que provienen de los x de A, es posible que tenga otros elementos aquí. Pero no importa, por comprensión podemos elegir de B aquellos elementos y que cumplen con phi de xy, ¿no? Para algún x en A. Eso lo hacemos por comprensión, y entonces escribámoslo en la siguiente página. Podemos elegir de ese conjunto B, podemos agarrar exactamente aquellos y para los cuales existe un x en A tal que phi de xy. Ese conjunto exactamente, que sería lo que estoy llamando, entre comillas, la imagen de A por la fórmula phi. Siempre que phi satisfaga aquella condición que le pusimos al principio, que para cada x exista un único y para el cual se cumple phi de xy. Entonces, este conjunto está bien definido por el axioma de comprensión. Está garantizado la existencia de este B por el axioma de reemplazo. Como ejemplo, podemos ver lo siguiente: dado un conjunto A cualquiera, vamos a definir mediante una fórmula apropiada phi, vamos a definir lo que se conoce como A estrella. A estrella va a resultar ser el conjunto formado por conjuntos que tienen esta forma, conjuntos que tienen un solo elemento, y ese elemento recorre todo A. Esto es lo que se conoce como A estrella. Es un conjunto muy conocido, muy popular en la teoría de conjuntos. Dado un conjunto A, el correspondiente A estrella está formado por los conjuntos que tienen un solo elemento, y ese elemento es un elemento de A. Recorre todos los elementos de A. ¿Cómo justificamos que esto realmente es un conjunto? Tenemos que elegir una fórmula phi apropiada y vamos a definirlo de la siguiente manera. Dada la fórmula phi, que ya la vamos a escribir, con la fórmula phi, si esa fórmula satisface las condiciones del axioma de reemplazo, existe el conjunto B
que es el que vamos a colocar acá. Este es el que está dado por el axioma de reemplazo, nuestro axioma número 6, y va a estar formado por aquellos elementos y en b tales que existe un elemento x en a, tal cual como aquí arriba, y lo que tenemos que colocar aquí es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula en este caso? Bueno, y es igual al conjunto cuyo único elemento es x. Esta es nuestra fórmula phi de xy. Para que esto esté bien definido, entonces, por comprensión y reemplazo, lo que falta es que esta fórmula cumpla con la condición que teníamos que verificar. Existe un único y, o sea, para cada x tiene que existir un único y tal que y sea el conjunto formado por x. Hay que verificar esto, que ese y es único. Entonces, bueno, suponte que dado el x, y es el conjunto formado por x. ¿Qué pasa si z también es el conjunto formado por x? Bueno, el único elemento que tiene y es x. El único elemento que tiene z es x. Es decir, y y z tienen los mismos elementos. Por el axioma de extensionalidad, y es igual a z. Es decir, si existe un único si existe un y tal que y es igual al conjunto formado por x, ese y es único. Es decir, nuestra fórmula satisface la condición que exige el axioma de reemplazo. Significa entonces que nuestro A estrella está bien definido. Esto es efectivamente un conjunto. En particular, si A fuera el conjunto n, que sería n estrella. N estrella está formado por el conjunto cuyo único elemento es el 0, el conjunto cuyo único elemento es el 1, el conjunto cuyo único elemento es el 2, etc. Este conjunto que está acá es lo que se llama n estrella, según la definición que tenemos aquí arriba. Sin el axioma de reemplazo, utilizando solamente los axiomas previos al axioma de reemplazo, era imposible definir este conjunto. Un conjunto, en principio, que se ve tonto una vez que ya tú has definido n. Si ya tienes definido n, definir n estrella, esto debería ser algo no muy difícil, no muy complicado. Pero resulta que sin el axioma de reemplazo, o sea, solamente con los axiomas que teníamos antes del axioma de reemplazo, es imposible definir este conjunto. Es necesario el axioma de reemplazo o el axioma de partes, que es el que vamos a ver después. De hecho, eso se puede demostrar y lo haremos en el curso de teoría de conjuntos 2. Bueno, vamos a pasar ahora ya al axioma de partes. El axioma de partes nos va a garantizar la existencia. Este sería el axioma número 7, el axioma de partes. Dado un conjunto X, vamos a ser capaces de definir el conjunto formado por los subconjuntos de X. El enunciado del axioma de partes es el siguiente. Para todo conjunto, vamos a llamarlo X mejor, para todo conjunto X existe un conjunto Y tal que para todo Z, si Z es un subconjunto de X, entonces Z está en Y. Aquí dice, si tú me das un conjunto X, existe un conjunto Y, está garantizada la existencia de un conjunto Y, tal que todos los subconjuntos de X están en Y. Como hemos hecho y como hemos visto en varios axiomas, es posible que ese conjunto Y, que está garantizado por el axioma de partes, tenga, además de los subconjuntos de X, además de los Z, que son subconjuntos de X, además de todos ellos, es posible que tenga otros elementos. No importa, utilizando comprensión podemos extraer exactamente aquellos elementos de Y que son subconjuntos de X. Y eso es lo que vamos a llamar partes de X. Dado el conjunto X, el axioma de partes garantiza la existencia de un conjunto Y al cual pertenecen todos los subconjuntos de X. Entonces vamos a formar partes de X exactamente con aquellos Z que están en Y y que son subconjuntos de X. Esto
es un conjunto por el axioma de comprensión y es único por el axioma de extensionalidad, se llama el conjunto de partes de X. Entonces, dado un conjunto, sus subconjuntos, ellos todos forman un conjunto que se llama partes de X. Vamos a ver como ejemplo, utilizando el axioma de partes, definir, dado el conjunto A, definir nuevamente el conjunto A estrella, pero ahora utilizando el axioma de partes. Tú puedes elegir entre utilizar el axioma de partes o utilizar el axioma de reemplazo. Vamos a ver que podemos definir A estrella utilizando el axioma de partes en lugar de utilizar el axioma de reemplazo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podemos hacerlo así. Son aquellos Y que pertenecen a partes de A y para los cuales existe un X en A, tal que Y es el conjunto formado por X solamente. De esta manera, utilizando esta fórmula, el axioma de comprensión y el axioma de partes para garantizar que este conjunto existe. Esto que está acá será un conjunto por comprensión, es único por extensionalidad y lo llamamos A estrella. Esta es una forma de definir A estrella sin utilizar reemplazo, sino utilizando el axioma de partes, el axioma de comprensión, el axioma de extensionalidad. Fíjate que en el caso particular de n estrella, estamos diciendo que son todos los conjuntos Y en partes de n, tales que, etcétera, ¿no? Lo mismo que dice aquí arriba. Pero para definir n estrella estamos utilizando partes de n. N estrella, recuerda que quedaría así, ¿no? El conjunto que solo tiene al 0, el conjunto que solo tiene al 1, el conjunto que solo tiene al 2, etcétera. Ese conjunto se puede poner en correspondencia biyectiva con el mismo conjunto n, es decir, tiene tantos elementos como n. Desde ese punto de vista, este conjunto es tan complejo como n, en el sentido de la cardinalidad, aunque no hemos definido cardinalidad, pero bueno, no importa, podemos adelantarnos un poco. N es nuestro conjunto de números y el n estrella correspondiente tiene tantos elementos como n, es decir, es numerable. Para definir un conjunto numerable como n estrella, si utilizas el axioma de partes, estás usando partes de n, que es un conjunto no numerable. Entonces, para definir un conjunto que es numerable, estamos pasando por un conjunto no numerable. Esto es considerado poco elegante. Entonces, se prefiere, algunos prefieren, o muchos prefieren, utilizar el axioma de reemplazo en lugar de utilizar el axioma de partes para definir, por ejemplo, lo que es n estrella o a estrella en general. Porque, como vemos aquí, en el caso particular de n estrella, para definir algo que es numerable, estamos pasando primero por utilizar un conjunto que es no numerable. Entonces esto se considera poco elegante. Y esto va a ocurrir también, por ejemplo, cuando definamos producto cartesiano. El producto cartesiano de n por n es numerable. Si tú lo defines por reemplazo, no necesitas pasar por un conjunto no numerable. Si tú lo defines utilizando el axioma de partes, vas a necesitar partes de n por n, que esto es no numerable. Entonces, para definir un conjunto no numerable, para definir un conjunto numerable, utilizar un conjunto no numerable se considera poco elegante. Pero bueno, eso lo veremos, lo del producto cartesiano, en el siguiente video. Dejemos este hasta acá. Hemos hablado de el axioma de infinito, el axioma de reemplazo y el axioma de partes. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.